En 3 minutos damos comienzo. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este webinar. El día de hoy nos acompañan dos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, Itzel Tuyú y Eder Ruiz Figueroa. Ellos pues han estado trabajando y lo que nos comparten es la parte o sus adelantos de su proceso de tesis. Ellos están realizando actualmente una tesis grupal y me permito leer su semblanza de Itzel. Es estudiante de la licenciatura, cursa octavo semestre y está realizando sus prácticas profesionales en la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. Ruiz Figueroa es estudiante de la licenciatura de la enseñanza de las matemáticas, igual octavo semestre, y realizando sus prácticas profesionales en la misma unidad académica. Ellos nos van a presentar su ponencia titulada Avances de una investigación sobre el desarrollo del pensamiento condicional. Antes de darle las palabras, igual quiero comentarles que hoy, 12 de mayo, es el Día de las Mujeres Matemáticas, ¿sí? Y este es un evento, pues, importante para recalcar y, pues, ahora con estos avances que vamos a trabajar los chicos Eder e Itzel. Adelante, Eder e Itzel, les damos su palabra. Tienen 30 minutos para realizar la presentación y posterior a ello el debate o las preguntas que se generen con los participantes. ¿Qué maestra? Muchas gracias. Pues bueno, hoy te agrego eso.
Ignoren, es que se acaba de poner. Una disculpa. Bueno, antes de empezar, nos queremos presentar de nueva cuenta. La ponencia está titulada Avances de una investigación sobre el desarrollo del razonamiento condicional, la cual vamos a presentar a mi compañera Itzel Tuyup y su servidor Eder Ruiz Figueroa. Nada más por este momento tenemos encendidas nuestras cámaras, pero pues por cuestiones del internet las voy a apagar en un momento. Entonces nos gustaría iniciar primero con la siguiente situación, lo cual nos dice: un test diagnóstico de cáncer fue administrado a todos los residentes de una gran ciudad en la que hay pocos casos de cáncer. El resultado positivo de este test es indicativo de cáncer y el resultado negativo es indicativo de ausencia de este. Entonces aquí se formulan 3 preguntas, de las cuales la primera nos dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba sabiendo que la persona tiene cáncer? Nosotros aquí ante esta pregunta podemos pensar en cómo darle respuesta a esta misma. Bueno, si nosotros tuviésemos las probabilidades de los eventos involucrados y además de otros elementos, pues podríamos hacer uso de lo que es la probabilidad condicional, la fórmula de probabilidad condicional. Porque ojo con lo que nos están pidiendo, la probabilidad de obtener resultado positivo en la prueba sabiendo que la persona tiene cáncer. Entonces aquí está inmerso este condicionamiento de un evento hacia el otro para realizar este cálculo de probabilidad condicional. Entonces acá basta con el cálculo de esta probabilidad. Entonces vamos a darle un giro diferente a las siguientes 2 preguntas, el inciso B y C. El inciso B nos dice lo siguiente: ¿de qué manera influye que la persona tenga cáncer en que no haya resultado positivo en la prueba? Y el inciso C nos dice algo similar: ¿de qué manera influye el obtener el resultado positivo en la prueba en que la persona tenga cáncer? Aquí ya no estamos solicitando de manera en específico que haya un cálculo de probabilidad de por medio, sino estamos preguntando en cómo se están relacionando los eventos en términos de cómo está influyendo uno en el otro. Entonces acá empezamos a pensar cómo está influyendo un evento en el otro y así y viceversa. Entonces acá ya no es tanto un cálculo de probabilidad, sino pensar más allá en cuanto al términos de la situación. Entonces, en lo que viene siendo inciso B y C, estas preguntas nos están demandando hacer uso de cierto tipo de razonamiento en específico, al cual procedo a presentarles el cual es el razonamiento condicional, mediante el cual es posible restablecer relaciones causales entre variables estadísticas de cualquier ámbito. Esa es una característica. La otra nos dice que hace posible modificar las conclusiones ante ciertas situaciones, dependiendo de cuánta información vayamos agregando hacia nuestro conocimiento. Y por último, nos permite discernir si la ocurrencia de un suceso está influyendo en la probabilidad de ocurrencia de otro o no. Estas características es lo que engloban en lo que es el razonamiento condicional, según Díaz y de la Fuente en 2005. Hacemos uso de este razonamiento de manera implícita ante situaciones como nos presentan los incisos B y C. Ahí tenemos que pensar en de qué manera está afectando o está influyendo un evento en el otro. Entonces, por proporcionarles algunos otros ejemplos más en donde hacemos uso de ese razonamiento son los siguientes. Al intentar encontrar una respuesta a la primera pregunta, la cual es ¿qué factores influyen para que una persona desarrolle algún tipo de cáncer? Pongan ustedes un cáncer de pulmón. ¿Qué factores están influyendo a ese desarrollo de cáncer? Ya sea que la persona fume mucho, que sea un fumador pasivo, pueden ser agentes biológicos, genéticos, entre otros factores, ¿no? Otra situación es la siguiente: ¿qué factores se contemplan para contratar un seguro de vida? Yo como persona, ¿qué contemplo para contratar un seguro de vida? Bueno, pues puedo pensar de si sufro accidentes muy seguido, si la zona en la que vivo es de alto riesgo o muy propensa a sufrir accidentes. Y por el otro lado, ¿qué consideran las aseguradoras para elaborar estos seguros de vida? Entonces, en esos tipos de situaciones son en las que hacemos uso de este razonamiento de manera implícita. Puede que nosotros no conozcamos cómo se llama este tipo de razonamiento, pero estamos haciendo uso de él al momento de determinar cómo están influyendo diversos factores en la ocurrencia de un suceso. Entonces, otro giro que podemos darle a este tipo de razonamiento es el siguiente, como a manera de una evaluación, como puede ser el último ejemplo, ¿no? Que dice, si una persona no sabe conducir un automóvil, ¿qué es lo que podría ocurrir? Bueno, entonces acá podemos pensar en diferentes
consecuencias que pueden ocurrir, ¿no? Que la persona ocasione el accidente, que así como puede ocurrir accidente, puede no ocurrir, entre otras formas. Entonces son diferentes situaciones en las que hacemos uso de este razonamiento, pero puede que nosotros no lo sepamos, que estamos haciendo uso de él. Entonces, ¿por qué nos interesó? ¿Por qué estamos escogiendo este razonamiento y no un concepto matemático como tal? Bueno, pues por lo siguiente. Nosotros conocemos cómo usar la prueba condicional, conceptos como prueba condicional, el teorema de Bayes, o incluso nosotros sabemos sus definiciones, sabemos cómo emplear las fórmulas, qué elementos están conformando esas fórmulas, ante qué situaciones podemos emplear estas fórmulas, ejercicios de qué tipo. Nosotros conocemos eso. Pero ¿qué pasa con el razonamiento tras estos conceptos que tienen en común, que es el razonamiento condicional? Entonces, en el segundo punto mencionamos de que, por lo general, en el tratamiento de estos conceptos que demandan el uso del razonamiento, se deja a un lado este mismo. ¿Por qué? Porque únicamente se está enfocando el tratamiento en la comunicación de las definiciones y fórmulas, que es por lo general lo que nosotros sabemos, ¿no? Sabemos qué es la prueba condicional, qué es el teorema de Bayes, cuáles son sus fórmulas, cuáles son los elementos de esta, pero el razonamiento que implican estos conceptos, ¿por dónde queda? Que también es un aspecto muy importante. Porque a la larga, este razonamiento se va a ver reflejado en otros conceptos matemáticos. Entonces, aunado al anterior, otro aspecto un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en cuanto al aprendizaje de los conceptos es la concepción que los estudiantes tienen previo al estudio formal de esos conceptos. Entonces, autores como Batanero, Godino, Greenholz, etc., nos mencionan que las concepciones de cierto tema influyen en la forma en cómo estos se van a aprender. Entonces, es inevitable separar las concepciones que tiene el estudiante del nuevo tema que van a aprender. Entonces, a nosotros nos va a interesar, en un primer momento, conocer estas concepciones que los estudiantes tienen sobre los elementos que se están relacionando con el razonamiento condicional. Previo al estudio de esos mismos elementos, podemos darle a entender como previo al estudio de la prueba condicional. Ahorita vamos a ver por qué de la prueba condicional. Entonces, es lo que nos va a interesar también, esas concepciones que los estudiantes tienen en un primer momento, que son producto de sus experiencias, incluso a lo largo de su vida académica. Ellos generan ciertas concepciones en sus cursos de matemáticas. Quizá no son las que se esperan, pero esos se generan. Ante esto nos hacemos la siguiente pregunta de investigación y los dejo con mi compañera Itzel. Bueno, entonces, de acuerdo con lo ya expuesto, nuestro interés es el desarrollo del razonamiento condicional. Por lo tanto, planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo proveer un significado que genere el desarrollo del razonamiento condicional en estudiantes de bachillerato que aborden por primera vez el concepto de probabilidad condicional? Y se preguntarán, ¿por qué probabilidad condicional? Pues precisamente por lo que acaba de mencionar el compañero Eder, que un aspecto que está influyendo en el aprendizaje son las concepciones. Entonces decidimos que es mejor abordar desde un principio este desarrollo del razonamiento condicional. Y precisamente este concepto de la probabilidad es el primer concepto que los estudiantes tienen, que estudian los estudiantes, y que es mediante el razonamiento condicional. Entonces, para ello, nuestro objetivo es diseñar una situación didáctica que genere este desarrollo de razonamiento condicional por medio de la probabilidad condicional. Podemos observar aquí que nos estamos especificando en el desarrollo del razonamiento condicional y nuestro medio es el concepto de la probabilidad condicional. Y un elemento auxiliar a ello son las concepciones que los estudiantes tienen, por lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, también estamos tomando en cuenta que hay aspectos que dificultan el aprendizaje. Uno de estos aspectos son los sesgos de razonamiento. Esos están vinculados directamente con el razonamiento y se observan a través de los errores que presentan los estudiantes en ejercicios, según Mazzolo 2019. Entonces, Batanero 2012
nos menciona 4 tipos de sesgos que presentan en el momento, los estudiantes en el momento de estudiar el concepto en específico de la probabilidad condicional, los cuales son la falacia del jugador, que hace referencia a que los estudiantes relacionan los resultados previos que han tenido para responder al siguiente suceso. La falacia de la condicional transpuesta, que hace referencia a que los estudiantes no diferencian los sentidos de la probabilidad condicional, que es la probabilidad A dado B y la probabilidad B dado A. La falacia del eje temporal, donde hace referencia a que no se ve el sentido de que un suceso posterior afecte a un suceso anterior. Y la falacia de la conjunción, que hace referencia a asumir que la probabilidad conjunta o la probabilidad de la intersección es mayor o igual a una probabilidad marginal. Entonces, tenemos que nuestra población de estudio son 6 estudiantes del nivel medio superior de sexto semestre del grupo B y C que pertenecen a la Prepa 3 Wadi. Y nuestros momentos se dividen en 4 grandes momentos, que es el diagnóstico, donde se desea determinar el tipo de sesgos de la probabilidad condicional que presenta esta población en específico, diseñar la situación didáctica, que es para elaborar una situación didáctica que permita subsanar los sesgos que esta población presenta y a través del desarrollo del razonamiento condicional y su uso. El tercer momento es la implementación, que es para desarrollar este razonamiento condicional mediante 2 sesiones sincrónicas. Y por último, la comparación. Acá es comparar los resultados que se obtuvieron al principio en el diagnóstico con los resultados que se obtengan en la evaluación de las sesiones. Aquí lo vamos a ver mediante la cantidad de tipos de sesgos que se logran subsanar a través de la implementación de la situación didáctica que se elabora. Bien, ahora vamos a presentar el primer momento de los resultados que obtuvimos, de lo que se basó este diagnóstico y los elementos que estamos considerando para el segundo momento, que es el diseño de la situación didáctica. Ok, gracias, Itzel. Pues retomando esta parte del método, el primer momento que estamos considerando es el diagnóstico. En ese momento elaboramos una prueba de diagnóstico que únicamente constaba de 4 problemas, 4 situaciones en las que estamos contemplando estos sesgos. Es decir, son 4 sesgos que presentamos. Entonces, las situaciones se elaboraron conforme a la cantidad de sesgos. Pues eso son 4 situaciones. Las primeras 2 situaciones que les presentamos son acerca del sesgo de la condicional transpuesta y el sesgo de la conjunción. El de la condicional transpuesta es básicamente el ejemplo que les presentamos al inicio, la situación de la prueba positiva y el cáncer. Entonces, ¿cómo está este sesgo presente en esta situación? Bueno, si lo observamos con los incisos A y B, que nos dice el inciso A que una persona tenga cáncer si ha dado positivo en el test diagnóstico, y el inciso B nos dice que un test de diagnóstico resulte positivo si la persona tiene cáncer. Entonces nosotros podemos pensar que estas situaciones son las mismas. Únicamente están cambiando el orden en el que están presentándose los eventos. Entonces, el pensar esto estamos cayendo en el sesgo de la condicionada transpuesta. Incluso al momento de pensar que las probabilidades son iguales, es porque estamos infiriendo que las situaciones son iguales. Entonces, de esto trata el sesgo de la condicionada transpuesta y está inmerso en esa situación. Lo que viene siendo el sesgo de la conjunción, estamos considerando el siguiente contexto. Es un equipo de fútbol que anteriormente ha ganado dos de sus partidos. Entonces les preguntamos qué es lo más probable. Inciso A, que el Real Madrid pierde el primer partido, o sea, el siguiente partido que va a jugar lo pierde, o que el Real Madrid gana su siguiente partido y gana el segundo partido. Perdón, gana el primer partido y pierde el segundo partido. En el inciso C, los dos sucesos son igual de probables. Entonces, ¿cómo se presenta aquí este sesgo de la conjunción cuando nosotros llegamos a pensar de que el Real Madrid va a ganar el primer partido? Porque anteriormente puede que, como ganó sus 2 partidos anteriores, pues bueno, podemos pensar que va a ganar el primero
Y el segundo partido, pues ya no me interesa mucho que lo gane o que lo pierda, ¿no? Pero estoy seguro que el primero lo gana. Entonces, al pensarle que esta probabilidad conjunta es mayor que la marginal, que es el caso del suceso 1, pues acá está presente el sesgo de la confusión. En cuanto al sesgo de la falacia del jugador, estamos considerando la siguiente situación acerca del lanzamiento de dado. Acá cabe especificar que debido a la naturaleza de este sesgo, consideramos esta situación, que es acerca del lanzamiento de dados, que una persona lanza 10 veces el dado y obtuvo los siguientes resultados. Un número par, impar, par, impar, par. Entonces observamos que aquí predomina en los resultados el obtener un número par. Entonces, si lanzamos una vez más el dado, ¿qué resultado vamos a obtener? Entonces, el sesgo, ¿en qué parte aparece? Bueno, al pensar de que, bueno, ya me salió muchas veces par, entonces es muy probable, más probable que me salga par en el siguiente lanzamiento. O lo contrario, el compensar las pocas veces que ha salido número impar, compensar eso pensando que el siguiente resultado va a ser un número impar, para nivelar un poco la cantidad de pares e impares que se han obtenido. Entonces aquí está presente ese sesgo. En el inciso A, que es más probable que se obtenga un número par. Inciso B, es más probable que se obtenga un número impar. O los dos sucesos son igual de probables. Y por último, en el eje temporal, que es pensar de que un suceso que aún ocurre no puede influir en un suceso que aún no ocurrió, que ya ocurrió, perdón. Un suceso que aún ocurre no puede influir en uno que ya ocurrió, por el simple hecho de que pues aún no ha sucedido. Entonces, la situación es la siguiente. Se le presentan dos afirmaciones al estudiante y ellos tienen que seleccionar cuál tiene sentido para ellos. Para no profundizar mucho en esta parte, es que por lo general los estudiantes tienden a observar estas relaciones de causa-efecto. Esas son muy evidentes para ellos, ¿no? De que ocurre esto y esto ocasiona lo siguiente. Esa relación causa-efecto la pueden reconocer fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando se les invierte ese sentido de la prueba condicional? En el caso de que ya no es una causa-efecto, si invertimos ese sentido, ahora para mí, o sea, cuando el momento de que el evento que aún no sucede está condicionando al que ya sucedió, eso tiene sentido para mí. Por lo general los estudiantes tienden a decir que no. Entonces aquí es cuando caen en este sesgo del eje temporal. Pensar que un suceso que no ha sucedido no puede influir en la probabilidad de ocurrencia del suceso que ya ocurrió. Los resultados los plasmamos en la siguiente tabla. Como podemos observar, los estudiantes no presentan este sesgo del jugador. De hecho, en sus respuestas, ellos comentaban de que es un 50-50, un 50% obtener par y un 50% obtener número impar. Entonces, esto lo asociamos a que pues ellos en sus sesiones de probabilidad han estado abordando demasiado estos juegos de azar, estos contextos de juegos de azar, de dados, de monedas, de cartas. Entonces ya tienen muy arraigado y analizado de pies a cabeza ese tipo de situaciones. Entonces no cayeron en esa trampa, pero sí presentaron uno que otras deficiencias en las otras situaciones, es decir, presentaron los otros sesgos, siendo la de la confusión y de la condicional transpuesta los que tienen mayor frecuencia. Entonces acá cabe mencionar que los estudiantes tuvieron a partir de dos sesgos. Tuvieron dos sesgos y tres, no vieron que tengan los cuatro. Entonces a continuación les vamos a presentar algunas respuestas que nos proporcionaron estos estudiantes ante las situaciones. En lo que viene siendo la situación 1, en donde está en juego el sesgo de la condicionalidad transpuesta, el estudiante A nos comenta que escogió el inciso C, que los dos sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y lo que nos llama atención es lo último que puso. Elegí la última respuesta porque ambas respuestas pronuncian la misma idea, haciendo referencia a que los incisos A y B los tomó por igual. Es decir, está presentándose el sesgo de la condicionalidad transpuesta porque no están observando, no están analizando esas dos direcciones de A dado B y B dado A. El estudiante P nos dice, fue más directa, es lo mismo, solo que está estructurado de otra forma, es decir, de que el inciso A es lo mismo que el inciso B, solo que les cambiamos el orden de cómo les presentamos los eventos.
Entonces, es claro acá cómo los estudiantes están presentando este tipo de sesgo. En cuanto al otro sesgo que tuvo mayor frecuencia fue el de la confusión. Ante esto, los siguientes estudiantes nos responden lo siguiente. El estudiante M escogió el inciso C, que los dos sucesos son igual de probables. Entonces, el análisis de este estudiante fue más a encontrar estos casos que pueden ocurrir. Es decir, que el equipo gane el primer partido y pierda el segundo, que pierda el primero y gane el segundo, o que pierda el segundo y así sucesivamente. Pero siempre está considerando esta probabilidad conjunta. Es decir, de gana este y pierde el otro, o pierde este y gana el siguiente. Su análisis fue más allá hacia la probabilidad conjunta. Entonces discriminó en todo momento a la probabilidad marginal. En cuanto al estudiante D, él seleccionó el inciso B, dando a entender de que es más probable que el Real Madrid gane el primer partido y pierda el segundo partido, a que el Real Madrid pierda el primer partido, que sería el inciso A. Entonces, nos menciona, aunque haya ganado los dos partidos de la ronda anterior, no quiere decir que los gane esta vez. Entonces, su análisis de él fue más hacia ver qué es lo que puede ocurrir posterior a que gane. Haya ganado los dos partidos anteriores. Pues bueno, sé que puede ganar el primero, pero ya el segundo no tengo certeza de que va a ganar o va a perder. Entonces, ahí va a estar la diferencia, ¿no? Pero siempre su análisis fue hacia el suceso 2, que es el de la probabilidad conjunta. En un momento se estaba contemplando la probabilidad marginal, que es el suceso 1 del inciso A. Entonces, estos son algunos resultados que les estamos presentando, son los dos sesgos que mayor frecuencia se obtuvo en este diagnóstico. Y ahora los dejo con mi compañera Itzel. Bien, entonces para el diseño estamos tomando en cuenta la teoría de situaciones didácticas según Brousseau, los sesgos en el razonamiento, las concepciones, la epistemología del concepto para la situación didáctica. La teoría de las situaciones didácticas nos va a permitir llevar a cabo la implementación y el tipo de situación didáctica que se va a diseñar, de acuerdo con Brousseau. Los sesgos de razonamiento lo estamos tomando en cuenta para subsanar esos sesgos que tiene esta población y que puedan modificar ese tipo de razonamiento que tienen en cuanto a los conceptos. Las concepciones son de utilidad para poder diseñar esta situación que permita que los estudiantes confronten sus ideas y así generar el conocimiento nuevo a través de manera significativa, ya que este tipo de aprendizaje significativo es el que se desea desarrollar mediante la situación didáctica que nos comenta la teoría de situaciones didácticas. Y la epistemología del concepto lo estamos tomando en cuenta en cuanto al tipo de contexto que vamos a diseñar para la situación didáctica. Ahora, sobre la implementación, de acuerdo con los resultados que obtuvimos en el diagnóstico, establecimos que se tratarán de la siguiente forma los sesgos: el sesgo de la conjunción en la primera sesión y el sesgo del eje temporal en la segunda, y sesgo de la condicional transpuesta en la segunda sesión. La sesión 1, a través de sus concepciones previas, se va a tratar este tipo de sesgo. Y en la sesión 2, a través del concepto de la probabilidad condicional, se va a tratar el sesgo del eje temporal y la condicional transpuesta. Ahora voy a dejarlos con mi compañera Eli. Gracias, Itzel. Sí, acá complementando lo que dijo mi compañera, en la sesión 1 estamos poniendo en juego lo que son sus conocimientos previos, como son probabilidad, evento, espacio muestral, probabilidad conjunta. Son los conocimientos previos al tema de probabilidad condicional. Y ya la sesión 2 es tratar el tema de probabilidad condicional para subsanar esos sesgos del eje temporal y de la condicional transpuesta. Lo consideramos así para no manejar los tres
en una sola sesión, porque son sesiones de 50 minutos y pues sí consideramos que se iba a tornar un poco pesado el tratar los 3 sesos al mismo tiempo. Entonces por eso decidimos el dividirlo en 2 sesiones, además de que nos interesaba saber cómo estaban en sus conocimientos previos en cuanto al cálculo de probabilidades. Y bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. Esta situación didáctica ya la implementamos. Estamos en proceso de analizar los resultados que se obtuvieron en la evaluación de la sesión 2 y de la sesión 1. Entonces, lo que podemos concluir, lo que nosotros queremos resaltar a partir de esta investigación son los siguientes 2 puntos. El primero es de que es importante considerar esas concepciones que los estudiantes tienen en un primer momento, de los contenidos matemáticos, no exclusivamente de los probabilísticos. No solo porque estamos hablando de probabilidad, lo estamos considerando así, no, sino de cualquier concepto matemático en general. ¿Qué están entendiendo los estudiantes con los elementos que se asocian a esos conceptos? Porque esto nos va a dar pauta en cómo realizar ese proceso de enseñanza, de manera que pues, los estudiantes lo asimilen de mejor manera y los obstáculos se reduzcan. Y el otro punto que cabe destacar es el de, si bien nosotros por lo general presentamos situaciones en donde se demanda el uso de estos conceptos, por ejemplo, el de prueba condicional, el teorema de Bayes, está bien, pero el limitarnos a eso, pues es lo que puede ocasionar en un futuro ciertos problemas en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces también es importante presentar situaciones que demanden demanden el razonamiento tras estos conceptos. Y de nueva cuenta, no únicamente de los probabilísticos, sino de cualquier otro concepto matemático en general, ya sea de, pues no sé, derivada, integral, en ecuación, es presentar situaciones que demanden el razonamiento. Sabemos perfectamente que por lo general se presenta el uso, ¿no? Nos interesa, nos enfocamos únicamente en la comunicación de definición y del uso de sus conceptos. Pero estaría también mejor presentar situaciones que demanden el razonamiento tras esos conceptos. Eso es algo que igual queremos que tengan en cuenta esas dos consideraciones, las concepciones previas de los estudiantes y el razonamiento tras los conceptos matemáticos. Entonces, de nuestra parte, hasta acá estamos finalizando lo que son nuestros avances acerca de esta investigación, que ya nada más nos falta este proceso de analizar los resultados que se obtuvieron en la sesión 1 y la sesión 2 de la implementación de la situación didáctica, que es el último momento que nos falta. No sé si Itzel quiere agregar algo más. Sí, por mi parte, en general es como lo que comenta mi compañero Eder, que en nuestras conclusiones llegamos a esos 2 puntos, que es el reflexionar hacia nuestra práctica para tomar en cuenta no solamente que el uso de los conceptos no se debe quedar únicamente en ellos, sino que los estudiantes, que demandemos a los estudiantes también razonar en estos conceptos. El hacer uso de este razonamiento tras estos conceptos. Perdón. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su presentación. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a los participantes, a los asistentes, quienes quieran preguntar a los ponentes. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. Muy bien. Reyes, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a los compañeros Eder y Itzel por compartirnos los avances de su trabajo, que es muy interesante hablar sobre la probabilidad que últimamente se ha profundizado aún más que a comparación de otros años. De mi parte, creo que por cuestiones de tiempo a lo mejor no se mencionó, pero quisiera... Primero es una duda y el otro es un comentario a complementar o para reforzar aún más esto. Mi duda era, por ejemplo, en la pregunta de investigación se mencionó acerca de cómo favorecer un significado de la probabilidad condicional
Y en ese sentido quisiera preguntar a lo mejor si se favoreció un significado y cuál sería ese significado que se favoreció. Y el otro, que es el comentario, creo que estoy de acuerdo en las conclusiones que mencionan los compañeros sobre la exigencia que deben de tener las situaciones didácticas precisamente para favorecer el desarrollo de este razonamiento probabilístico, el condicional o cualquier otro tipo de razonamiento. Creo que es algo clave que en nuestra práctica profesional promovamos a través de situaciones que tengan cierta exigencia, pues también que influyan en lo cognitivo del estudiante. Gracias también igual por aportar, y de mi parte serían esos dos puntos. Ok, Reyes, muchas gracias. En cuanto a lo que es tu duda acerca de qué significado se estuvo promoviendo. En cuanto a lo que estamos hablando, que el medio para desarrollar este razonamiento condicional es el concepto de prueba condicional, entonces el significado va a ir en torno a este concepto. Entonces lo que procuramos en lo que es la situación didáctica es que los estudiantes tengan en cuenta que esta prueba condicional es en qué medida está influyendo un suceso en el otro, ¿sí? Que por lo general es diferente a lo que se presenta en las sesiones, en otras sesiones, como puede ser la definición, que es por lo general lo que te presentan. La prueba condicional de un evento A habiendo ocurrido B es tal, o algo así. Entonces, lo que nosotros queremos que los estudiantes entiendan es de que lo que se presenta por lo general es realmente el grado de influencia de un suceso en el otro. Para eso estamos empleando ese concepto de esa fórmula de prueba condicional, para medir esa influencia. Entonces, ese es el significado que que se promovió en lo que es la situación didáctica. A lo que los estudiantes, pues, sí lograron identificar ese aspecto. En sí fue como que un proceso un poco difícil para ellos por la forma en la que se llevó a cabo la sesión, porque no estaban acostumbrados a este tipo de sesiones sincrónicas. Pero siempre se procuró mantener ese significado de la prueba condicional. No sé si Tel quiere agregar algo más. No, si bien es eso que se intentó que ese significado esté presente de la prueba condicional, que no se vea solamente como que este concepto es en la definición tal, sino que cómo está influyendo los sucesos, un suceso en otro suceso. Ese significado se estaba deseando que se generara en los estudiantes. Que ellos mismos vean esos elementos, qué elementos están influyendo en su en la probabilidad del suceso del otro evento. Muchas Sí, gracias. con su duda. Reyes, ¿respondieron tu duda? Perdón, se trabó un poquito. Sí, yo creo que sí. O sea, la parte del significado creo que es importante, porque creo que al menos como se está redactando es un significado y se puede interpretar, pues hay varios significados de este caso de razonamiento condicional, ¿no? O asociado a lo que nos comentan los compañeros, ¿no? En este caso, un caso particular, un significado particular, esta relación entre sucesos. Y creo que en la exposición ya lo vi asociando cuando mencionaron lo de la prueba de A dado B, donde hay dos sucesos, e inclusive cambiando el orden del B dado A, pero no es que cambies la ocurrencia, sino es otro tipo de relación que también se están relacionando, pero tiene otra forma de interpretarse también. Entonces, pues sí, de mi parte sí me siento satisfecho y gracias por compartir, Eder y Eitzel. Lo reitero, muchas gracias por aportar en ese sentido. Gracias, Reyes. Muy bien. ¿Alguien más desea preguntar?
Bueno, en lo que se anima a alguien a preguntar, yo tengo una pregunta. Pues yo los estaba acompañando en este proceso de la tesis y me parece muy interesante esta, no solo madurez en términos del proyecto en sí, el cómo ya se está pensando, sino en esta cuestión del razonamiento condicional, ¿no? Me gustaría que si nos pudieran comentar esta cuestión de la relación entre el pensamiento aleatorio y el razonamiento condicional que están considerando. O bueno, el razonamiento condicional es un subconjunto del pensamiento aleatorio, pero digamos, esta parte de sus situaciones, cómo fueron pensadas para trabajar ese razonamiento condicional, sí, a grosso modo. Ok, maestra. Bueno, atendiendo lo primero que estaba comentando acerca de la relación razonamiento condicional y el pensamiento aleatorio, es en efecto lo que mencionó, que si bien el razonamiento condicional está presente en ciertos temas de probabilidad, incluso de estadística, no aborda lo que es en sí toda la probabilidad, solo parte de ella. Entonces, en este sentido, ese razonamiento condicional está incluido, es un subconjunto del pensamiento aleatorio, que pues es el pensamiento que está rigiendo a toda la probabilidad en general. Y en cuanto a cómo se... ¿Cuál fue la otra pregunta, maestra? Del razonamiento condicional, ¿cómo les permitió generar estas situaciones o cómo pensaron en estas situaciones para abordar este tratamiento del razonamiento condicional? Ok. Sí. Algo importante que hay que mencionar es de que... Uy. A ver, esperen un momentito. Yo voy a poner esta parte. Algo que tomamos en cuenta que haga el uso de este razonamiento condicional, si bien el compañero de Eder ya había explicado a lo que se refiere al razonamiento condicional. Entonces, en esas actividades tratamos de que las preguntas no solo vayan, bueno, ni siquiera estuvieran enfocados en el cálculo de probabilidades, sino en el que ellos expliquen y usen su razonamiento condicional para tratar de explicar cómo está influenciándose el suceso que se presentó en la situación que se usó para la situación didáctica, en cómo está influenciándose en el otro suceso, y que ellos determinaran cómo, de qué manera está siendo influenciada cuando se hace la condición del suceso anterior con el posterior, y de qué manera influencia ya esta situación cuando se hace el suceso del posterior con el anterior. Entonces allá como que ellos identificaran esas diferencias que hay entre cómo están influenciando, la manera en que se influencian estos sucesos, que sí hay una relación entre estos de A dado B y B dado A. Sin embargo, estas relaciones, esa forma en que se van a influenciar o que van a ser afectadas sus probabilidades, no son las mismas. Entonces allá nos enfocamos en que ellos pudiesen ver o pudiesen determinar esa diferencia, que no solamente que estén calculando sus probabilidades y obteniendo probabilidades, sino que ellos también reflexionaran hacia cómo están siendo influenciados. Igual complementando lo que dice Itzel, es de que algo igual que aprovechamos fue esta parte de las concepciones, de que estos estudiantes tienen cierta idea ya construida previo al estudio del concepto de prueba condicional. Entonces nosotros nos basamos en estas concepciones para diseñar esta situación de manera que las confronten, lo que ellos tienen en su cabeza, en su mente, acerca de este concepto y de los elementos asociados a él. Entonces el razonamiento condicional es lo que juega el papel principal para proporcionar respuesta a lo que es la situación didáctica, que es lo que estaba describiendo Itzel. Se les presentaba una situación en la que de inicio a fin era lo mismo, solo que
los cuestionamientos que se realizaban o lo que se les solicitaba obtener o analizar era diferente en términos de pues esas relaciones que pueden existir entre los sucesos. Entonces acá el razonamiento condicional es lo que permitió que los estudiantes lograran proporcionar respuesta ante esta situación didáctica. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, maestra. Pues los felicito por la presentación realizada y por estar compartiendo en este espacio. Muchas gracias. Y tengo la inquietud de saber desde su perspectiva cómo es que la licenciatura les ha ofrecido determinadas herramientas para llevar a cabo este proceso de investigación que están realizando. No sé si nos pueden contar ambos qué herramientas les ha proporcionado la licenciatura. Sí, bueno. En cuanto, creo que fue en sentido de ambos también, porque algo que nos sirvió mucho, bastante de hecho, fue una de las asignaturas que nos sirvió para basarnos en qué tipo de lo que queríamos realizar en nuestra investigación, fue la de teorías. De hecho, pues por el tipo de teorías que estuvimos viendo, nos ayudó bastante a saber qué tipo de teoría podría ser de apoyo para realizar este proceso. Otras asignaturas que nos han, de mi parte, nos ha apoyado, y creo que igual por Eder hablo, porque cuando nos interesó probabilidad, pues en realidad fue viendo la didáctica de la probabilidad, en el sentido de que sí nos dimos cuenta en que en las escuelas nos hemos quedado solamente con las fórmulas de la probabilidad. De hecho, hablando de mi experiencia, yo veía fácil, entre comillas, la asignatura de probabilidad, porque me aprendía de memoria las fórmulas que voy a aplicar y listo, resolvía los ejercicios. Pero haciendo este trabajo nos dimos cuenta, y viéndolas y reflexionando en el proyecto que hacíamos en didáctica de la probabilidad, me di cuenta que realmente no había entendido ni un concepto, que no sabía ni siquiera por qué estaba aplicando ese concepto y de qué manera lo estaba aplicando. Entonces sí me dio herramientas para saber hacia dónde debo ir para este proceso de enseñanza-aprendizaje de estos conceptos de la probabilidad en mi práctica docente. Y de esa forma, pues, tomamos en cuenta qué tipo de herramientas utilizar para el diseño de las actividades que utilizamos para la implementación. Ahora, ¿qué comenté? Gracias, Itzel. Bueno, pues de manera similar, comparto lo que dice mi compañera Itzel. A lo largo de la licenciatura, pues es algo que es un proceso que muy difícil, que cuesta trabajo asimilarlo, de que, pues en un principio tú piensas que, pues sabes matemáticas, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no. Y pues ese proceso es muy difícil, bueno, al menos para mí así fue. El darte cuenta que solo conocías como que la parte procedimental de lo que son los conceptos matemáticos. Pero realmente hay muchísimo más allá detrás de estos conceptos, de estos procedimientos, de todas estas fórmulas, de todas estas definiciones. Hay algo más allá. Entonces, esta parte lo estuve reflexionando en todas las diferentes didácticas, desde el álgebra hasta la última que tuvimos, que fue didáctica de la probabilidad. Y pues este aspecto tienen en común, ¿no? Estos razonamientos o esos pensamientos que están inmersos en cada una de estas ramas de las matemáticas, y en general que todas abonan hacia el pensamiento matemático. Entonces, sí, al momento de pensar en un tema, pues fue lo primero así que pensamos, no, vamos a escoger probabilidad, ¿pero qué? Entonces es cuando estamos así de, ay, ¿cuál tema vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a enfocar? Bueno, pues vamos a revisar la literatura, qué problemas hay en los estudiantes, qué problemas han presentado los maestros, problemas en términos de la epistemología. Entonces estas partes de las diferentes dimensiones de los conceptos sí nos apoyaron bastante al momento de determinar pues los sesgos que tienen tanto estudiantes como maestros, porque están diciendo que los maestros tienen estos tipos de sesgos. Igual en términos de la epistemología del concepto, también está aportando hacia
el diseño de esa situación. Entonces son todos esos elementos que de manera, pues sí, explícita vimos a lo largo de las didácticas. Entonces sí, como que nos ampliaban el panorama de la situación actual, de lo que es el tratamiento y en general el proceso de enseñanza-aprendizaje específicamente de este concepto de prueba condicional y en general del razonamiento condicional. Ok, chicos, muchísimas gracias por la respuesta. Nada, maestra. Muchas gracias. No. ¿Alguna última pregunta? Muy bien, parece que no. Entonces vamos a dar lectura de las constancias a su nombre. Me voy a permitir leer la primera y nombrarlos a ambos. El Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática de la Facultad de Matemáticas de la UADY otorga la presente constancia a bachiller Itzel Yajaira Tuyut Sierra y a bachiller Eder Ruiz Figueroa por haber participado como ponentes en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, RECINEM, con propuesta didáctica para el desarrollo del razonamiento condicional en estudiantes de bachillerato, llevado a cabo el 12 de mayo del 2021 en la plataforma Microsoft Teams. Firma la maestra Marta Jarero Cumul, secretaria académica de la facultad, Estelita García, coordinadora de la ALEM, e Isabel Tuyut Sánchez como representante del comité organizador. Y en ese momento irían los aplausos. Y agradecer muchísimo por esta participación, de igualmente a los asistentes por su presencia. No sin antes comentar que nuestro siguiente webinar sería en 3 semanas. Tendremos un doctor de Guerrero, de la Facultad de Matemáticas de Guerrero, que nos va a compartir su investigación. Maestra Estelita, si tiene algo más que comentar. Muchas gracias por su amable asistencia a este cuarto webinar. Les agradecemos mucho la presencia que han tenido durante pues, esta forma de ir compartiendo el conocimiento, socializando lo que se está haciendo tanto por los estudiantes de la facultad u otras instituciones, así como por investigadores que nos han apoyado con su amable participación. Les deseamos un excelente fin de semana y que nos puedan acompañar en la 5ª sesión del webinar para continuar con este proceso de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, compañeras. ¿Cuándo va a ser el otro evento? No se mencionó. En 3 semanas, creo que es el 2 de junio, si no me equivoco. 1, 2, 3. Ok, 2 de junio. Sí. Listo, pues. Muy bien. Muchas Maestra, gracias. Sí, dime. Maestra, ¿tiene tiempo de que le comente un aspecto? Sí, adelante. Tenemos un estudiante que se llama Jesús Antonio Paul. No sé si Isa lo ha tenido como estudiante. Pero, no. Bueno, el caso es que este chico es un poco... pues creemos que sus comentarios se salen un poco de tono, es un poco soberbio. En un grupo que tenemos de WhatsApp con los estudiantes de la optativa, una estudiante acaba de comunicarnos que le
le está preocupando, le está disgustando que el estudiante esté subiendo estados donde se hacen críticas directas a los profesores que él tiene ahora. Hace un momento o hace un ratito subió un estado donde menciona a la maestra Diodora y le asigna el adjetivo borracha. Entonces, pues sí creemos que allí ya hay, pues entiendo que son sus redes sociales, entiendo que son sus estados, pero ya es una ofensa pues directa a la profesora porque pues él la tiene como contacto. Y pues sí nos preocupa porque, pues no sé, o sea, desde mi punto de vista esto ya es también, no sé, o sea, está difamando a la profesora con el adjetivo que le está colocando. Y también ha puesto otros estados allí. Y con este chico tuvimos un conflicto en la optativa y bueno, ha realizado una serie de comentarios, pues yo creo que bastante poco pertinentes y sus compañeros y todos ya están incómodos. Pero fuera de eso, lo que sí me preocupa es el comentario que hizo la maestra Diodora. ¿Y tú has hablado directamente con él por ese asunto? Por lo del comentario de la maestra Diodora, no. No, no. Por lo de la optativa, tenemos junta el día de mañana con él con su equipo, con él y su equipo, pues para tratar de ver qué ocurre con estos conflictos que están pasando en el equipo, ¿no? Pero bueno, lo de la maestra Diodora me acabo de enterar y pues ahí sí no. O sea, le quería comentar porque, bueno, pues sí me parece que ya son comentarios, pues ya más allá fuera de expresar su libre opinión, ¿no? O sea, ya está ofendiendo directamente a un profesor. Sí. ¿Cómo se llama, dices? Jesús Antonio Paul. Jesús Antonio Paul. No lo ubico, sino sí, o sea, a lo mejor he tenido la suerte de no topármelo. Pero sí preocupa, ¿no? Ese tipo de actitudes. Bueno, yo nunca las había escuchado, cosas de esa magnitud, ¿no? Ok, después de la reunión que tengan mañana, Felisa, coméntame pues cuál fue su reacción, su comportamiento, su disposición a atender los señalamientos que se le hagan y de ser posible pues darle seguimiento a ver si se presenta alguna otra situación como esta y pues que podamos hablar con él ya a otro nivel, ¿no? Ok, maestra. Entonces la mantengo al tanto. Por favor. Sí. Ok. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien, que todo salga bien mañana, Estelita, cuídate. Gracias, igualmente. Bueno. ¿Mañana es lo de este chico o hay otra cosa? Sí, mañana lo del chico, creo, ¿no? Okay. Se fue. No te pregunto. Así, no hay otra cosa, sí. ¿verdad? Algo que no. yo... No. Okay. Bueno, Perfecto. maestra, cuídese mucho. Igual, hasta luego.